¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una cápsula estamos en el canal de Master Vidal en YouTube y son las cápsulas de la psicología del éxito a partir del maravilloso texto del coach Mario Luna. Venimos de la unidad de encontrarle a nuestro trabajo el punto más divertido y el punto más potenciador, como si lo hiciéramos en un hobby y las ventajas que tuviera desarrollar nuestro más divertido hobby si fuera un asunto profesional. Entonces, ¿cómo hacer ese concepto que trabaje para en una sola y misma línea? Y para eso vamos a aplicar hoy el arte de trabajugar con esta unidad de estos dos conceptos de trabajo y de juego. Te invito a que veas la cápsula que tenemos grabada aquí en Master Vidal sobre 12 reglas para la vida de Jordan Peterson, que se pone a analizar cómo en el inconsciente, aún 2000 años después en esta historia occidental, seguimos pensando que el trabajo es algo pesado, que es un castigo. Ya de entrada, pues, vamos con esa disposición o esa predisposición en ese sentido. Valdría la pena mucho revisar ese concepto y empezar a darle otra manera, otra base a estas nuevas situaciones de ver el futuro. ¿Qué es el arte de trabajugar? Dice, haz de tu trabajo tu hobby hasta que puedas hacer de tu hobby tu trabajo. ¿Cuál es la principal causa de fracaso e incompetencia en cualquier área profesional? La falta de dedicación. ¿Y cuál es la principal causa de la falta de dedicación? La incapacidad para disfrutar, que nos aburre, que se nos hace pesado, que hay problemas, etcétera. ¿Ves el círculo vicioso? No disfrutas de tu actividad, te dedicas lo menos posible a esa actividad, no alcanzas el grado de competencia necesario para dicha actividad y por lo tanto fracasas en esa actividad. Eso te lleva a disfrutar aún menos, a dedicarte menos y ya estamos alimentando otra vez el círculo. Para romperlo, desarrolla la capacidad de disfrutar de lo que haces. Aprende a trabajugar. ¿Qué significa eso? Aplicar el Kaizen para hacer tu trabajo más divertido y estimulante cada día. En otras palabras, enamórate de tu trabajo hasta que tu trabajo se enamore de ti. Hay por ahí, no sé si es como tal de Efraín Huerta, un poemínimo que dice, yo creo, yo confío en Dios, pero Dios no confía en mí. Es un poco este asunto, ¿no? Yo amo mi trabajo, pero pareciera a veces que el trabajo no me ama a mí, no me necesita, busca a otros, escoge a otros, etcétera, etcétera. Efectivamente está complicado enamorarte de alguien poco atractivo. Por eso, si trabajas destacando las partes feas de tu trabajo, puede que la frase no te resuene tanto como si te conviertes en un agente secreto de la CIA, en aras de encontrar lo mejor de ese trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si eres un plomero no suena tan glamuroso como trabajar de James Bond, por ejemplo, aunque habría que ver cuál de los dos, si el plomero o Bond, deja el mundo mejor. A James Bond lo pintan muy bien en las películas y pese a ello, tal vez en la vida real pudiera ser un cretino con escasa conciencia. Entonces eso no nos sorprendería tanto, pero bueno, regresemos a nosotros. Tanto si ya has encontrado la profesión de tus sueños como si estás en otra provisional, la pregunta del millón es, ¿cómo puedo hacer más sexy mi trabajo? Mucho más atractivo. Es decir, ¿cómo puedo hacerlo más estimulante, gratificador y divertido? Para lograrlo hay que centrarnos en dos áreas para hacer nuestro trabajo más sexy. Afilar el hacha, visualizar la labor, vitaminizar el trabajo. Afilar el hacha se refiere a eliminar incordios innecesarios de tu trabajo. Los incordios son estos granitos que cargan pus, que salen de la piel por muchas situaciones, pero que no está parejita la piel y no dejan de ser incómodos para cualquier cosa. Vitaminizar va de incluir en él estímulos e incentivos nuevos, de potencializarlo, de volverlo más fuerte. Finalmente, el trabajo que hacen las vitaminas. Empecemos por lo primero, limpiar tu trabajo de incordios. ¿Conoces esa horrible sensación de que te falla la herramienta? Quieres terminar ese trabajo y la computadora o el teléfono empieza a darte problemas todo el día, o el internet se vuelve lento, el coche en el que tienes que hacer tu ruta se empieza a joder. No hay nada peor que trabajar con un mal instrumento. Pero ¿acaso no es cierto también lo contrario? Abraham Lincoln dijo, si tuviera 8 horas para talar un árbol, dedicaría 7 a afilar el hacha. Un hacha afilada corta mejor, es más eficiente. Eso es lo primero que le vendría a la mente a un aficionado, pero tú ya eres un pro
Y debes saber que la cosa no acaba ahí, porque más importante aún que la eficiencia es que con una herramienta óptima se disfruta mucho más. Sin ella, el trabajo se convertirá en algo ameno y relajante. Por eso, antes de complicarte la vida con filosofías raras, céntrate solo en limpiar tu trabajo de cosas innecesarias que te crispan, esas que te ponen así, vamos a quitarlas, esas que lo hacen frustrante o agobiante. Interioriza que trabajar con una herramienta subóptima por debajo del nivel óptimo es un agujerazo en el depósito de tu gasolina, ya lo hemos desarrollado. Así que, ¿cómo puedes taparlo? ¿De qué manera obtienes una experiencia más fluida y eficiente? Empezando por la primera regla básica. Un samurái no racanea con su espada. Racanea es como, en estos términos españolejos, es como no anda poniendo precios, no se fija, va a invertir bien. No anda, dicen aquí en México, no está contando chiles, no está de ahorrativo con su instrumento de trabajo. Quiere decir que no escatimas, aquí está, que no escatimes a la hora de invertir en tus medios de producción. Jamás ahorres con la herramienta que ha de darte resultados. Podrás recortar gastos y sabemos que es importante, pero si necesitas recabar información para tu tesis e Internet te va más lento que el caballo más malo, ¿no crees que tu conexión es lo último sobre lo que deberías escatimar? De modo que quieres volar, invierte en tus alas y sin miedo. Conocemos gente que despilfarra en fiestas y caprichos, pero que cuando se trata de la herramienta que les permita costear dichos antojos, les sale su tipo ahorrador. Eso por no hablar de la importancia que tiene dicha herramienta. Si además es la que usas para perseguir tus sueños profesionales, afilar el hacha no siempre es cuestión de dinero, atención con eso. A veces optimizar tu herramienta es más un tema de dedicación que de inversión. Por ejemplo, ¿te has tomado el tiempo suficiente para organizar tu trabajo? ¿Están actualizados los programas que utilizas para trabajar? ¿Existe suficiente espacio en tu disco? ¿Ese espacio está liberado para que vaya tu trabajo con la máxima fluidez? ¿El guión o el esquema del proyecto que quieres desarrollar? ¿Has despejado el escritorio de estorbos? ¿Tienes activado el modo avión? Pues como ya sabes, cualquier interrupción también va a convertirse en un pequeño incordio. Las distracciones no van a ayudarte a que te sumerjas en la actividad. ¿Te va la sacarina mental? Te entendemos. Pero ceder y resistirse a ella constantemente no solo te va a robar tiempo, va a robarte gasolina adicional y tampoco te permitirá entrar en el estado de flujo. Es decir, no comes bien, no comes lo suficiente y entonces cada 5 minutos te tienes que levantar por agua, por una fruta y no te concentras en tu trabajo. A eso se refiere. ¿Cómo eliminas de tu trabajo lo que lo hace estresante o poco agradecido? Interiorízalo. Cuando trabajas con una computadora, nada como tener la computadora limpia, libre de virus y programas y archivos innecesarios que hacen muy lenta tu herramienta. ¿Necesitas quizá un poquito de RAM? Pues entonces si diseñas o editas video con él, lo último que te interesa es ahorrarte con la tarjeta gráfica. Otras veces lo que te cambiará la vida será reemplazar tu silla infernal por otra ergonómica que mejore tu postura. ¿O qué tal la dieta? ¿Te has planteado si comer basura es lo que hace que te duermas? ¿O a lo mejor te pone en un estado nervioso, hiperactivo, irritable? Y si fuera esa la causa de que se te haga un mundo, centrar tu atención en algo, porque traes una dieta imposible de sostenerse, a lo mejor todo eso mejoraría simplemente haciendo un poco de ejercicio o dando un pequeño paseo al aire libre. Si trabajas en la construcción o las reformas, puede que necesites descubrir esos guantes que te harán sentir un superhéroe a la hora de recoger los escombros. Y dinos, ¿te has hecho ya con la caja de herramientas óptima para acometer tu misión? Eso con el aspecto de los mejores elementos. Vamos al asunto de vitaminizar. ¿Qué significa eso? Hacerlo más estimulante y divertido. Tras eliminar lo que la hace desagradable a tu actividad, te preguntas qué podría darle un incentivo adicional, cómo lo vitamino. A veces basta con mejorar la interpretación que le das a lo que haces, cómo lo haces y en qué te fijas cuando lo haces. Es decir, aplicar entonces un filtro ganador. Te recordamos que consiste en poner tu interpretación, tu acción y tu atención en sintonía con la frecuencia ganadora, mantenerte en el estado en el que lo que estás haciendo te está poniendo bien y ese ponerte bien provoca
le da más calidad a lo que estás haciendo. Por ejemplo, puedes interpretar tu trabajo de cara al público como un calvario interminable o como la oportunidad que estabas esperando para aplicar lo que aprendiste en aquel curso de persuasión y ventas. Es decir, cuando trabajas dando la cara a tu público, hay muchas herramientas a las que les puedes integrar situaciones que potencien tu trabajo, que lo hagan divertido. Cuando aplicas el filtro ganador a lo que haces, pasan varias cosas. Por un lado, al hacer una interpretación radicalmente distinta de tu actividad, vas a experimentar emociones diferentes. Acuérdate que aquí estamos hasta en el proceso justo de nosotros provocar esas emociones. No es importante venir emocionado o prendido al trabajo. En la acción las voy a desarrollar. Y eso hará que mediante la ley del contagio emocional influyas en tu entorno. En consecuencia, este ya no será lo que era antes. Por otra parte, al fijar tu atención en otros aspectos de tu trabajo, activarás el SAR, S-A-R, de forma diferente. Eso te permitirá ver oportunidades que antes no existían y te hará avanzar de forma inconsciente hacia ellas. El sistema de atención reticular, ¿ves? Te vas a poner a trabajar en modo avión. Finalmente, al modificar tu interpretación y tu atención, también tus acciones van a cambiar radicalmente. Harás las cosas de forma muy distinta, produciendo resultados que no tienen nada que ver con los que generabas antes. Conclusión: mismo trabajo más filtro ganador igual a diferente trabajo. Atención, la acción puede ser la misma, o de hecho es la misma, le aplicas un filtro ganador y entonces tienes un trabajo diferente. Otra estrategia poderosa es decidir lo siguiente: voy a profundizar en eso, en el trabajo. A veces algo es tedioso cuando lo abordas de forma superficial, pero a medida que has profundizado en ello se va haciendo más y más apasionante. Pasa con todo, hasta con ligar, por ejemplo, como lo oyes. Hay personas a las que si salen una noche cualquiera, a la gente les parece idiota. Miran a su alrededor y solo ven seres comportándose como robots, haciendo cosas sin sentido. Cuando empiezan a familiarizarse con el sistema de seducción científica, de repente todo ese comportamiento absurdo cobra sentido, se hace complejo y muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ve, qué ve alguien poco interesado en la naturaleza cuando está frente a un hormiguero? Cositas negras moviéndose de un lado a otro y poco más. Un tanto monótono, ¿cierto? En cambio, ¿qué ve un zoólogo? Ve la esencia de la vida, las diferentes estrategias evolutivas que toma cada ser vivo, luchas de genes por pasar a la siguiente generación y muchísimo más. La diferencia: uno ha profundizado y el otro no, el otro se queda en la superficie. Que no te quepa la menor duda, profundizar en X te hace disfrutar más de X. Tenemos un amigo que se sacó un título de auxiliar en enfermería porque le dijeron que había salida. Al principio detestaba su trabajo, lo hacía para subsistir y nada más, pero un día ocurrió algo que cambiaría su destino. Por mediación de su ex, empezó a participar en una comunidad online que se interesaba mucho por la salud. Ahí empezó a consultar videos, a leer artículos y a profundizar en cuestiones de biología y salud. Casi sin darse cuenta, había desarrollado una pasión. Empezó a disfrutar más de su trabajo, a fijarse en cosas que antes se le pasaban por alto, a acribillar de preguntas a sus compañeros médicos y a hacer pequeños experimentos terapéuticos con la gente a la que ayudaba. Él no sabía bien por qué ahora su trabajo le llenaba tanto. Nosotros ya empezábamos a detectarlo. Habían cambiado tres cosas: su interpretación del trabajo, su atención en el trabajo y su acción en el trabajo. Profundizar en la materia le había hecho aplicar un filtro ganador sobre ella inconscientemente. De hacer algo porque sí, había pasado a hacer algo por vocación. Ya lo habíamos trabajado también por deseo. Su interés e insaciable curiosidad le llevaron a matricularse en la universidad a distancia y continuó sus estudios. Hoy es un excelente médico. En los colegios, en los institutos, nos dan los libros de texto que rara vez profundizan en nada. Con la intención de facilitar la memorización, los adaptan y los simplifican. Muchas veces un estudiante no puede hacerse a la idea de lo apasionante que es una materia hasta que no da con un profesor o un autor apasionado por ella. Entonces, pues replantéate la literatura, las matemáticas. En mi caso es preciso, justo solo aprobé matemáticas y además lo hice muy bien cuando los maestros sentían pasión por su materia, en el caso de las matemáticas. Y así nos va. Por suerte para ti tienes el remedio. Antes de decir que algo te aburre, prueba a profundizar en ello, de modo que hazte un aprendiz de por vida. Desarrolla habilidades y conocimientos que puedas aplicar en tu trabajo o estudios y que le den a estos un valor extra. Verás que cambia de la noche al día. A fin de cuentas,
¿Por qué los paleontólogos no se cortan las venas? ¿Por qué no parecen asqueados de pasar la vida escarbando entre guijarros? Si al final de cuentas pensamos que es lo único que hacen. Porque donde nosotros y tú veríamos tierra árida cociéndose al sol, ellos presencian a un tiranosaurio rex o a nuestros antepasados cobrando vida. Esto suena muy bonito en la teoría, pero en la realidad hay trabajos que dan asco. Diría excusador, en los que no se puede profundizar, actividades monótonas, repetitivas. Entonces nos vendrá bien recordar el poder de la sinergia y muy importante, buscar también maneras de simultanear. En caso contrario, intenta que sea algo que te acerque hacia tus metas, es decir, de todas maneras, dale sentido, aplícale un filtro a esa posibilidad. Te hablamos de ello en el capítulo sinergia y antisinergia y también te adelantamos que simultanear es una forma más de sinergizar tu vida. Concretamente te permite rendir culto como se merece esa fuente de poder que llamamos tiempo. Aprovecha esas dos actividades y ahórrate un poco de tiempo o un mucho de tiempo. Pero además va a hacer que disfrutes del proceso. Por ejemplo, cuando tienes que fregar los platos, barrer el suelo, correr en la cinta o llevar a cabo cualquier otra actividad monótona, ¿por qué no hacerlo escuchando conferencias, cursos o audiolibros que expandan tu mente? Te han contratado para recoger la vendimia, para levantar naranjas, ¿y qué te impide aprender un idioma mientras tu cuerpo realiza dicho trabajo automáticamente? Simultanear puede hacer de un atasco, del tráfico, una experiencia estimulante. Y como ya viste, va a convertir tu coche en una universidad sobre ruedas. Puedes poner tus repeticiones de inglés, puedes poner estas cápsulas. Alguien ya me comentaba que de camino a su trabajo se chuta las cápsulas de la psicología del éxito. Por cierto, ¿cuántos taxistas te has encontrado escuchando el fútbol o las noticias? ¿Y cuántos con la cantinela de que el país se va a la fregada o los políticos son unos corruptos? ¿Ves? Incluso alimentan su propio contexto de derrota de victimismo. Al margen de que haya o no que convertir a todos los políticos en alimento para hámster, ¿no va siendo ya hora de encontrarte a un taxista inmerso en su curso de francés o de chino? Que sería maravilloso un taxista que estuviera repasando sus lecciones para la universidad abierta. ¿En qué quedamos? ¿Lo de trabajugar va de divertirnos o de torturarnos? Podría preguntarnos desmotivador. No te equivoques, como te hemos explicado, no es pensar lo que te agobia. La verdadera tortura consiste en infrautilizar tu cerebro, no es cargarte de más trabajo, sino demostrarte que puedes utilizarlo con mucho mayor poder. Por culpa de un sistema educativo obsoleto asociamos aprendizaje a rollo o a aburrimiento. Pero si has nacido antes de la década de los 90, es altamente probable que una buena parte de tu aprendizaje haya sido diseñado para un mundo sin Internet. Y lo que es peor, desde una pésima comprensión de cómo funciona nuestro cerebro. Como aprendimos en la amnesia del ganador, el aprendizaje pasivo tiene una bajísima efectividad. Si para colmo persigue más la memorización que la comprensión o la capacidad de buscar información relevante, ¿no te parece natural que un cerebro sano se resista a ello? Justamente es maravilloso este texto porque nos está dando lo contrario. Estamos aburridos porque usamos muy poco el cerebro. Por eso tanta gente odia estudiar, porque lo asocia a ese rebuscado experimento social del que fue parte en la escuela, aquel periodo en el que se le obligaba a memorizar enormes cantidades de datos para vomitarlos el día del examen y con un poco de suerte no tener que volver jamás a recordarlos. Algo que te prepara más bien poco para generar visión de conjunto, sistematizar ideas, estableciendo relaciones y jerarquías entre ellas, explotar tu creatividad, desarrollar un pensamiento crítico o buscar la información que necesites para desenvolverte en la vida, lo cual haría de la educación tendría un mejor sentido. Ya no digamos aquello que se conoce como la inteligencia social o la inteligencia emocional incluso, pero ¿qué quiero decir? Pero quiere esto decir que deteste aprender, entonces me cae mal, pues me molesta aprender. No, justo todo lo contrario. En cómo potenciar tu aprendizaje te mostraremos que ese órgano que tienes en el cráneo está diseñado para absorber información relevante y sacar conclusiones constantemente. En otras palabras, tu cerebro es una esponja y necesita estímulos. Por eso, no solo no odia aprender, sino que detesta dejar de hacerlo. Esto es verdad hasta el punto en que hemos comprobado que cuando aprendemos constantemente cosas que nos interesan, es muy difícil deprimirnos.
Si además de aprender cultivas el cerebro mimándolo con las horas de sueño que necesita, con ejercicio físico y nutrición óptima rica en ácidos grasos omega 3, te hará casi inmune a los bajones de ánimo. Y esto no es nuestra opinión, es absolutamente ciencia. Aprender no es un rollo. Dale el alimento adecuado y te olvidarás del significado de la palabra tedio. Es más, ¿qué caracteriza al típico trabajo basura? Entre otras cosas que resulta monótono, repetitivo y sin aliciente mental. Un trabajo de mierda es un trabajo para el que estás sobrecapacitado. Por eso te aburres. Y no es al revés. ¿Cuánto te pagan por ir a la universidad o hacer un curso en algo que te interesa? Generalmente incluso más bien hasta cuesta dinero. Pues si tienes un trabajo que te da poco dinero, pero te permite desarrollar claves de poder, podríamos preguntar, ¿no deberías incluso hasta pagar tú? Por si lo has olvidado, las claves de poder son conocimientos esenciales para conseguir fuentes de poder y avanzar hacia tus metas. Ya te lo dijimos en autonomía económica, no trabajes por dinero, trabaja por conocimiento, es decir, por claves de poder. Dicho conocimiento puede provenir de la misma actividad que desarrollas, del entorno laboral o simplemente de que el trabajo en sí te permita simultanear. Por ejemplo, si tu meta es ser director de cine y encuentras un trabajo de asistente de director, deberías casi pagar tú por desempeñar dicho trabajo. Ese es lo que llamamos una beca disfrazada de trabajo. Otras veces se trata de un trabajo en el que por poco que te paguen, te deja la mente libre para hacer otras cosas. Nos cuenta una anécdota el coach. Dice, hace muchos años uno de mis mejores trabajos fue de portero nocturno en una fábrica y le pagaban una miseria. La única labor era informar si aparecía alguna alarma. De nuevo, ese podría ser el peor empleo del mundo para un atrapado mental, alguien sin objetivos que solo busca matar el rato. Pero ¿qué significa algo así para un ganador? Básicamente le están diciendo, te pagamos por ocupar un espacio físico a ciertas horas. Entre tanto, con tu mente puedes hacer lo que quieras. ¿Acaso no es eso una beca disfrazada? Durante un tiempo podría estudiar cualquier carrera, escribir un libro, un guión, preparar oposiciones, llevar un negocio paralelo online e infinitas cosas más. Aunque solo cobres un sueldo mínimo legal, ¿no es eso ya mucho si en realidad te estás preparando? Sin embargo, a mi alrededor, dice el coach, nadie comprendía mi entusiasmo con dicho trabajo. Pensaban que estaba loco, porque para la inmensa mayoría de la gente aquello era un trabajo basura. Y podría serlo para alguien que no aplicara el filtro ganador. Si tienes una beca disfrazada de ese tipo y no lo ves, ¿acaso no estás en la misma situación que un indigente al que le regalan un coche y lo usa como una recámara o un trastero para sus muebles, para sus cachivaches? Los verdaderos trabajos basura suelen ser actividades desvitaminadas que no te permiten crecer, tareas que pasan por alto las posibles sinergias que podrían generarte. Por eso, en la medida en que tu trabajo te lo permita, ¿por qué no enriquecerlo con nutrientes mentales? Como bien sabes, un ganador no se conforma con hacer su actividad estimulante. Siempre que pueda, la dotará además de dirección. Entiende que si además de disfrutar el proceso, integra un plan ganador y avanza hacia tus metas, aumentará su amor propio con cada hora de trabajo. Y es entonces que la transformación ocurre. Ese trabajo basura pasa a ser una experiencia muy potenciadora. Aplicando estos principios, hemos visto a empleadas de hogar transformarse en expertas en comercio y multiplicar su remuneración. Hemos sabido de peones y conductores que se sacaron títulos universitarios para dedicarse después a la profesión de sus sueños. Yo conozco, así de manera personal, una secretaria que aprovechó el tiempo y estudió en la preparatoria donde yo trabajaba, y también ella trabajaba en esa preparatoria y hoy es abogada muy exitosa. Hemos conocido a chavales que literalmente han hecho una profesión de jugar sus videojuegos favoritos. Y hemos escrito fragmentos, dice el coach, de esta joya del libro, disfrutando de las olas mientras nos poníamos morenos como lancheros de Acapulco. Por increíble que parezca, mientras tú lees estas líneas hay gente ganando no poco dinero mientras juega su videojuego favorito. Aun cuando quieras vivir de jugar, vas a necesitar un buen plan y concebirlo e implementarlo como un ganador, sin dejar de perfeccionarlo, adaptándote a las cambiantes circunstancias. De por vida, una y otra vez. ¿Estás preparado para eso? Porque aquí es donde la mayoría de los atrapados mentales se estancan. Y aquí podría decir alguien, ¿en qué quedamos? ¿Se puede o no se puede? Se puede, solo que no a tu manera, no como lo venías haciendo. Como la mayoría de la gente, vas a verte arrastrado a subestimar estas ideas una y otra vez, las ideas de estas entregas.
Jesús le dijo a Pedro, renegarás de mí 3 veces. Y nosotros te decimos a ti, renegarás del Kaizen una y otra vez. Prepárate porque en la práctica lo vas a infravalorar. Ignorarás el efecto devastador de las mejoras incrementales y constantes sobre el trabajo para hacerlo más eficiente, estimulante, gratificante y potenciador. Y es natural, estás biológicamente programado para despreciarlo. Por eso has de permanecer alerta, para reeducarte, para recordarte tantas veces como sea necesario que aunque el efecto Kaizen no puede apreciarse en un solo día, es tan real como el crecimiento de un niño. Es un buen ejemplo y muy poderoso, ya que las mejoras son acumulativas. Al edificarse sobre la base de las mejoras previas, el beneficio no deja de aumentar, como una bola de nieve, pues a medida que avanza, va aumentando su superficie que le permite incorporar más nieve y crecer más y así absorber más nieve y aún hacerse más grande y ¡pum! Si te compras una silla ergonómica un día, al día siguiente no tienes que comprártela otra vez. Si otro día mejoras tu teclado, ahora ya son dos cosas que hacen tu trabajo más eficiente. La próxima vez te instalas un programa que mantiene tu computadora funcionando como seda y ya son tres cosas que juegan a tu favor, acumulándose. Al realizar nuevas mejoras sin perder las anteriores, ¿cuánto vas a tardar en generar el tan deseado efecto bola de nieve? Si buscas sinergias constantemente y aplicas la filosofía Kaizen, es probable que no tardes en alcanzar ese punto en el que tu trabajo te guste más que el más grande de tus hobbies. La habilidad de trabajar puede ayudarte a dos cosas. Una, disfrutar de tu trabajo actual entre tanto. Y dos, reconocer oportunidades ocultas en él. Es decir, si no te queda más remedio que hacer algo que no es lo que has elegido, cultiva el arte de trabajugar. Y entre tanto, cuidas mucho de ese hobby con aspiraciones, porque algún día será tu profesión. Como te dijimos en el capítulo anterior, trabaja en tu sueño a tiempo parcial hasta que puedas hacerlo a tiempo completo. E insistamos en algo que ya te dijimos en autonomía económica a la larga. Si te interesa abrir puertas al autoempleo, como muy bien recomienda Jim Rohn. Trabaja a tiempo completo en tu trabajo y a tiempo parcial en tu fortuna, pues antes o después te interesará perseguir beneficios, no un sueldo, porque permítenos recordarte que mientras el sueldo te permite sobrevivir, los beneficios te ayudan a supervivir. ¿Qué pasa con el funcionario que es feliz haciendo su trabajo? Podríamos preguntarnos, ese policía, profesor, militar, bombero, médico, asistente social, etcétera, de funcionarios vocacionales. ¿Por qué tienen que hacer algo que les dé beneficios? Evidentemente no tienen por qué hacerlo, pero a menudo confundimos el puesto de trabajo con la actividad que desempeñamos. Muchas veces esa actividad que llevas a cabo trabajando para alguien por un sueldo, la puedes practicar también en tu tiempo libre por beneficios y de una forma mucho más creativa, aplicando innovaciones y metodologías vanguardistas que quizá no son viables en tu entorno laboral. Pero trabajar por beneficios no es obligatorio, es solo una opción interesante. Lo que sí es imperativo es profundizar. ¿Te acuerdas de lo que dijimos al principio del capítulo? Profundizar en X te hace disfrutar más de X. Pues eso es algo que consciente o inconscientemente sabe y aplica todo ganador. Cuando por fin conquista la profesión de sus sueños, sigue profundizando en ella o la compagina con otra pasión que también le lleva a dar lo máximo de sí. Compaginar. Julio Anguita, por ejemplo, ha sido un maestro de escuela, pero también un gran político. En cambio, Anne Sullivan sentía tanta pasión por su vocación de maestra que le regaló al mundo alumnos como la inigualable Helen Keller. ¿Cuál es la opción ganadora? Ambas, no importa de dónde venga el orden. Aquí finalmente el orden de los factores no alteró el producto. La cuestión es que un ganador siempre ama lo que hace, es ambicioso y va hasta el fondo con lo que quiera que haga. Porque si una actividad no te mueve bastante como para perseguir la excelencia a través de ella, pueden pasar dos cosas. No has aprendido a apreciarla y no es lo tuyo. Así que no rehuyas el trabajo en sí. Rehuye el trabajo en el que no deseas brillar con toda el alma. Pues al final tanto los atrapados como los ganadores trabajan. La diferencia es que los primeros, los atrapados, conciben el trabajo como una esclavitud y los segundos como un arte. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Un esclavo o un artista del trabajo? Enamórate de tu trabajo hasta que tu trabajo se enamore de ti y de todo y te dé todo lo que has soñado. Si aplicas esa filosofía a toda tu vida, imaginas la diferencia que puede suponer al cabo de un mes o de un año respecto a alguien que no la aplica.
el resultado puede ser abismal, ¿no te parece? Mucho ojo, porque te vamos a presentar, aquí viene a aparecer Agobiador. Es uno de los monstruos del autosabotaje más escurridizos. Pero al final de cuentas el tipo es un fraude. Su parecido no es más que un disfraz, su apariencia no es más que un disfraz. En realidad no es más que otro monstruo del autosabotaje. Es decir, te estamos insistiendo tanto en que trabajes que Agobiador te puede llevar y te puede desviar a esta situación divertida, profesionalizante, poderosa, para generarle una situación neurótica. Y va a hacer lo posible para que no disfrutes del proceso. Su verdadera misión, colarse poco a poco en tu vida sin que te des cuenta y hacer que le cojas manía a tu trabajo. Sin que te enteres, te irá complicando la vida más y más, lastrará cada jornada de obligaciones superfluas y compromisos innecesarios, y para colmo te generará expectativas poco realistas. De esta forma te meterás en la boca más de lo que puedes masticar. La mejor defensa contra él, el método neto. No te preocupes, volveré, dice, puede ser que diga este famoso agobiador, no te preocupes, volveré a infiltrarme en tu vida, me camuflaré bajo nuevas formas. Cuando se quieran dar cuenta estarán odiando lo que hacen y no sabrán por qué. Así que mucho cuidado, cuidado, abre bien los ojos, porque al menor descuido, agobiador logrará que tus nuevas armas de ganador se vuelvan contra ti. Te hará perder la perspectiva y como una araña intentará que acabes enredado en tus propios sueños. Una vez atrapado te irá absorbiendo la sangre y a la que te descuides habrá convertido tu trabajo y tu vida en un infierno. ¿Cómo detecto a tiempo la presencia de este agobiador? Hay varios síntomas y uno de ellos es el que te hará salir de tu zona de flujo o zona de fluidez y te lo vamos a ir explicando en la siguiente porque el tiempo nos ha venido encima. Muchísimas gracias, soy Marco Vidal, estoy para servirte. Son las cápsulas de la psicología del éxito en Master Vidal en YouTube. Chao.